gubernatura del Estado de México. Alejandro, ¿cómo estamos? Bien, Salvador, muchas gracias, muy buenas noches. Faltan 12 días para el día de las elecciones, para la jornada electoral del 3 de julio. ¿Qué le dices al auditorio? ¿Cómo vas? Pues la verdad es que yo estoy muy optimista, van muy bien las cosas. La respuesta que hemos encontrado en la gente en estos recorridos por el Estado ha sido muy positiva. Estoy convencido que la unidad que logramos en las izquierdas nos permitió recuperar la credibilidad en vastos sectores de la población y creo que hemos logrado concitar el apoyo de ciudadanos más allá de las filas de la coalición que hemos integrado y que va a haber un comportamiento electoral muy interesante el próximo 3 de julio. ¿Vas a tener, Alejandro, estás calculando alguna especie de voto útil de ciudadanos más proclives, así lo pondría yo, más proclives a votar por el PAN, pero que quizá, y mañana le preguntaremos a Luis Felipe Bravo Mena, pero quizá el candidato del PAN, quizá vean que él está muy lejano a los dos principales competidores que son en este caso contendientes, el diputado Alejandro Encinas, tú por supuesto, y Erubiel Ávila? Bueno, yo creo que sí se está empezando a manifestar con mucha claridad lo que yo llamo más que el voto útil, el voto de la alternancia, el voto del castigo al gobierno, que es el que define fundamentalmente las elecciones. Incluso si tú analizas todas las encuestas, siempre vas a encontrar dos indicadores que son muy interesantes, que reservan la intención del voto del ciudadano hasta el día de la elección. Uno es el porcentaje de rechazo a ser encuestado, que alcanza hasta el 53% de los ciudadanos que no quieren ser encuestados, y el otro el 20% del promedio de los electores que todavía están indecisos. Y si analizamos el comportamiento en los últimos procesos electorales, en las elecciones locales en el país, vamos a encontrar que este voto es el que ha logrado modificar prácticamente pues las situaciones de gobierno en cada estado y afectando a todos los partidos. El caso del PRI es muy notorio, en el caso de Sinaloa, de Puebla y Oaxaca, el caso del PAN de Aguascalientes, el caso del PRD en Zacatecas y Baja California Sur, y estoy confiado que ese fenómeno se va a reproducir en el estado. Y por supuesto ya ha habido manifestaciones de gente que no necesariamente tiene una afiliación hacia el PAN, pero que sí forma parte de su electorado tradicional, en donde está manifestando justamente en alentar un voto que no se desperdicie, y seguramente ese será un fenómeno que estará presente en la jornada electoral. Entonces, de los 30 puntos de distancia entre Erubiel Ávila y tú, nos olvidamos. Pues yo creo que no son 30. Al paso que vamos en algunas encuestas como la de Milenio, para la semana que entra, Erubiel va a traer como el 120% de intención del voto, con menos 10% de indecisos, porque es una encuesta muy sesgada, mira, tiene una base técnica muy poco sostenible. En primer lugar, son encuestas telefónicas, lo cual descarta a prácticamente la mitad de los habitantes del Estado de México que no tienen telefonía fija. En segundo lugar, no son 1,200 encuestas diarias, sino son 400 y retoman 400 del día anterior y 400 de 2 días antes, lo cual pues cuestiona mucho la solidez de ella. Y al mismo tiempo pues no reconoce el porcentaje tan alto que hay indecisos, porque está señalando un porcentaje de indecisos del 2.5 en promedio. Así es que no hay que irse con la finta de muchas encuestas que buscan generar una percepción en la ciudadanía de un resultado predeterminado, sino vamos a ver el buen resultado, porque además les ha fallado, en todas las anteriores le han fallado, no le han tirado a ninguna. Y creo que esos 30 puntos son mucho menores. Efectivamente, el peso del aparato estatal, la inequidad en la contienda, ha generado pues una situación de inequidad, pero creo que la vamos a remontar con el trabajo electoral que estamos realizando. Alejandro Encinas, ¿llamarías a Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del PAN, a declinar a tu favor? No, yo lo he señalado siempre desde un principio, eso no es un asunto de mi competencia. Yo me estoy dedicando a conseguir los votos a partir de mi candidatura y de la coalición, y no estamos pensando en apoyos externos, sino estrictamente en el trabajo que podamos desarrollar. Alejandro, la semana pasada tuviste una entrevista con Joaquín López Dóriga en su espacio en Canal 2 y dijiste ahí que el presidente Felipe Calderón pidió que se reprimiera a los que se manifestaban en el plantón después de la elección de 2006. La vocera presidencial, Alejandra Sota, salió a decir que era completamente falso. ¿Te sostienes? Por supuesto, y lo interesante del caso es que apagaron la nota, ya no hubo ninguna continuidad. De ahí el peso de la aclaración que hice, porque efectivamente Calderón le solicitó al secretario de Gobernación la intervención de la fuerza pública para desalojar el plantón, a lo cual se negó Carlos Abascal.
en lo cual yo reconozco plenamente, como lo dije ese día, hubo otros factores, no solamente que hoy ha sido el único interlocutor en ese momento con el gobierno federal, sino dentro del gobierno federal, personajes que ayudaron a darle una salida negociada a esta crisis y evitar que se viniera pues un proceso que derivaría en una crisis social importante en la ciudad y en el país. ¿Y no tienes alguna prueba? Te lo pregunto porque va a terminar siendo esto la versión de Alejandro Encinas contra la versión de la vocera de la presidencia, que estaba en aquel momento en el equipo, como siempre ha estado en muchos años, en el equipo nuclear, en el equipo más cercano del hoy presidente Calderón. No, pues evidentemente no hay prueba más que mi dicho de las conversaciones que yo sostuve con el gobierno federal, pero me sostendré en ello porque además estoy convencido de que así sucedieron las cosas. Es Alejandro Encinas y pues él es uno de los 3 que están disputándose la gubernatura del Estado de México y por supuesto esto se pone más interesante cada día. Gracias, Alejandro, por la conversación. Al contrario, Salvador, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.